Hola a todos. Probablemente el mayor temor en la vida de cada persona es ser víctima de un accidente o perder a un ser querido en él. Y, de hecho, no hay nada más aterrador en el mundo. Sin embargo, no debemos olvidar que incluso en situaciones tan tristes en la medicina, todavía hay lugar para los milagros. A veces las personas que se encuentran en una situación desesperada salen de ella más felices que antes, y a veces incluso con nuevos talentos. Hoy te contaremos sobre 8 personas afortunadas que obtuvieron habilidades brillantes como resultado de un accidente. ¡Adelante! Anthony Cicoria. Ser alcanzado por un rayo no es tan raro como parece a primera vista. Alrededor de 8 millones de rayos golpean la Tierra cada día. Al mismo tiempo, la posibilidad de ser víctima de este fenómeno natural al menos una vez en la vida, por ejemplo, en los Estados Unidos, es de aproximadamente 1 en 5,000. Afortunadamente, solo el 10% de los casos terminan de manera fatal. Este hombre tuvo suerte no solo de sobrevivir después de ser golpeado por un rayo, sino también de adquirir un don musical de una manera mística. Hace 25 años, en 1994, cuando los teléfonos inteligentes solo existían en los libros de ciencia ficción, Anthony estaba realizando una llamada desde un teléfono público. De repente, fue alcanzado por un rayo. La descarga salió por el teléfono y golpeó al pobre hombre en la cara. Inmediatamente perdió el conocimiento y cayó de espaldas al suelo. Lo que pasó a continuación es una serie de eventos paranormales, dignos de un genial programa de televisión. Anthony se encontró en un lugar luminoso, en el que experimentó la sensación más agradable y tranquilizadora de su vida. Todo esto sucedió, como habrás adivinado, mientras su cuerpo estaba en estado de muerte clínica. Afortunadamente, los médicos lograron salvar al hombre, pero la historia no termina ahí. Después del incidente, Tony, que había trabajado toda su vida como cirujano ortopédico, de repente se interesó por el piano, aunque siempre había sido un hombre de ciencia y nunca se había interesado por las actividades creativas. Poco tiempo después, soñó que tocaba el piano en el escenario. Tony misteriosamente aprendió la melodía de sus sueños, se sentó al piano y la tocó de inmediato sin conocer una sola nota. Más tarde, por supuesto, aprendió todas las notas musicales y las sutilezas de la teoría musical, y hoy se presenta en todo el mundo solo o acompañado por una orquesta. En sus conciertos, Anthony interpreta composiciones clásicas, así como sus propias creaciones, incluyendo la Lightning Sonata, que le llegó en un sueño. Jason Padgett. Este tipo nunca tuvo ninguna habilidad sobresaliente. Recibía notas promedio en la escuela y no le gustaban demasiado las ciencias exactas. Las cosas cambiaron una noche de 2002. Jason salió con su novia después de un bar de karaoke. De repente fue atacado por una banda de asaltantes. El tipo fue golpeado y robado, resultando en una conmoción cerebral severa. Jason tuvo que pasar bastante tiempo en el hospital para rehabilitarse y, a primera vista, nada había cambiado en su vida. Pero después de ser dado de alta, empezó a notar algunos cambios. Inesperadamente, el tipo descubrió que percibía la realidad a su alrededor de una manera completamente nueva y extraña. Para entender esto, Jason comenzó a dibujar figuras intrincadas y solo después de un tiempo se dio cuenta de que no eran garabatos, sino fractales y gráficas de funciones. Fue entonces cuando Jason se dio cuenta de que había descubierto un talento desconocido. Sin embargo, al principio no sabía muy bien cómo usar sus nuevas habilidades. Lie! Up and away, Web! Shazam! Go! Go! Go, Web, go! Hasta que un día, su hija le preguntó cómo funcionaba la televisión. Entonces Jason se preguntó, ¿y si sus visiones fueran en realidad una explicación del orden de las cosas en el universo? Resultó que así era. Según los neurocientíficos, lo que le sucedió a Jason puede explicarse por el hecho de que el golpe en la cabeza causó una reacción especial en el cerebro. Como resultado del trauma, este órgano sufrió una hipercompensación en áreas que son responsables de las habilidades matemáticas e imágenes mentales. Este fenómeno se llama síndrome del sabio y es muy raro. Ben McMahon. Cualquiera que haya intentado aprender una lengua extranjera sabe cuánto esfuerzo se necesita para empezar a hablar al menos a un nivel básico. Goose fraba. Goose not goose fraba.
Goose fraba. ¿Qué decir de las lenguas orientales, 0 1 1 que requieren mucho más tiempo y esfuerzo? 5 5 0 0 خمسة خمسة 5 5 0 0 فيها فيها 7 7 3 4 5 ¿Sabías, por ejemplo, que hay al menos 50.000 caracteres en el idioma chino? Para poder hablar mandarín, el dialecto más común del chino, este tipo de Australia no tuvo que pasar ni un solo día estudiando. Bueno, casi. La historia es la siguiente. Ben estuvo involucrado en un terrible accidente automovilístico, después de lo cual estuvo en coma durante una semana. Cuando finalmente se despertó, resultó que el único idioma que podía hablar era chino. Al mismo tiempo, Ben admite que había aprendido un poco de chino en la escuela, pero nunca lo dominó bien. ¿Cómo explicarlo? Se cree que las áreas cerebrales responsables de las habilidades lingüísticas se encuentran en la parte frontal del hemisferio izquierdo, para ser más precisos, en el área de Broca, y, aparentemente, esa parte del cerebro de Ben fue afectada por el accidente. Con el tiempo, Ben comenzó a recordar el inglés y le preocupaba que sus conocimientos de chino le abandonaran. Pero incluso entonces sucedió algo increíble. El tipo seguía hablando ambos idiomas a nivel nativo. Hoy en día incluso dirige su propio show en chino y trabaja con turistas chinos. John Sorkin. Hace 30 años, el estadounidense John Sorkin llevaba una vida muy normal, criando a su hijo y haciendo terapia manual. Solo le preocupaba su salud. El hombre sufría de tinnitus e hiperacusia. En palabras sencillas, un zumbido en los oídos e hipersensibilidad a ciertas frecuencias sonoras. Estas dolencias atormentaban tanto a John que un día decidió operarse para deshacerse de ellas. Desafortunadamente, la operación falló y provocó una hemorragia cerebral, lo que obligó a los médicos a extirpar una pequeña parte del tejido cerebral. Cuando John finalmente se despertó, resultó que tenía un don especial. El hombre comenzó a tener sueños surrealistas que inmediatamente quiso capturar en un lienzo. Se obsesionó tanto con su nueva pasión que incluso renunció a su antiguo trabajo, y el éxito no se hizo esperar. La brillante obra de Sorkin se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público, y su historia, de la que hablaron los medios de comunicación de todo el mundo, le dio aún más popularidad. Desde entonces, sus pinturas han sido exhibidas en galerías de todo el planeta y vendidas por miles de dólares. Alonso Clemons. Cuando Alonso era un niño pequeño y aún estaba en la escuela, sufrió una grave lesión en la cabeza. Al principio parecía que esto había acabado con la vida del niño. Olvidó cómo leer, contar ni escribir, y su coeficiente intelectual no superaba los 40 o 50 puntos. Pronto, sin embargo, Alonso descubrió otro talento que no requería ningún conocimiento de matemáticas ni de ortografía. Resultó que Alonso se había convertido en un escultor de gran talento. Al principio, moldeaba animales en la parte trasera del aula, y después de graduarse de la escuela, decidió dedicarse a la escultura profesionalmente. Como resultado, su habilidad ha alcanzado un nivel sin precedentes, y hoy en día puede hacer una figura de cualquier animal en un par de horas, después de ver su imagen por primera vez. Por cierto, su caso también puede ser explicado por el famoso síndrome del sabio. Derek Amato. Esta es la historia de otro chico para quien un terrible accidente hace 13 años resultó en un viaje al mundo del jazz profesional. Todo sucedió el 27 de octubre de 2006. Derek estaba descansando junto a la piscina con sus amigos, preparando una barbacoa y jugando al fútbol, y nada auguraba problemas. En un momento dado, sin embargo, el hombre cayó al agua y se golpeó la cabeza con fuerza contra el fondo. Cuando sus amigos sacaron a Derek a la superficie, estaba inconsciente y sus oídos sangraban. La conclusión de los médicos fue una conmoción cerebral grave, pérdida parcial de memoria y una pérdida de audición del 35%. Derek tardó unas semanas tediosas en recuperarse. Poco después de ser dado de alta, accidentalmente vio un pequeño sintetizador en casa de unos amigos y sintió un deseo abrumador de tocarlo. Y a pesar de que antes de la lesión el hombre solo podía tocar un par de acordes en la guitarra, en ese momento de repente comenzó a extraer hábilmente del instrumento una excelente melodía. Así, de repente, comenzó su camino en la música. Hoy Derek es un músico y compositor de jazz de fama mundial. Please welcome Derek and Mandy. Great. Leigh Erse.
Lake pasó la mayor parte de su vida en su rancho en Colorado, y hasta 2009 su vida no tenía nada de especial. Todo cambió a causa de un accidente. Hace 10 años, la mujer se cayó en un barranco escarpado mientras alimentaba a los pollos y sufrió graves lesiones en la cabeza y la columna vertebral. Afortunadamente, las lesiones de espalda no fueron tan graves, y Lake se recuperó rápidamente, pero las lesiones cerebrales eran más graves. Ella no recordaba su infancia, casi dejó de sentir emociones y pronto se dio cuenta de que no veía el mundo como antes. ¿Alguna vez has tenido un sueño, Neo, que pareciese muy real? Todo esto se debe a la sinestesia, un fenómeno neurológico en el que la irritación de un órgano sensorial provoca sentimientos que corresponden a otro órgano sensorial. Significa que una persona puede ver sonidos, sentir sabores al tacto y oler diferentes colores. Por cierto, Lady Gaga, Pharrell Williams y Billie Eilish sufren el mismo síndrome. Pero esos no fueron todos los cambios en la vida de Lake. De repente, ella descubrió habilidades en matemáticas, poesía y bellas artes, debido al síndrome del sabio que ya hemos mencionado. Hoy en día, sigue viviendo en su rancho en Colorado, dedicándose a su trabajo. Además, Lake dirige activamente varios grupos de apoyo para personas que han sufrido lesiones en la cabeza. Rory Curtis. Hasta 2014, este tipo era un británico normal y saludable, cuya vida giraba en torno a su pasatiempo favorito, el fútbol. Pero un día tuvo un terrible accidente de coche. Rory se estrelló contra un camión en su coche. El accidente fue tan duro que los rescatistas no pudieron sacarlo del coche por más de media hora. El joven de 22 años, que estuvo en coma durante 2 semanas, se despertó en Birmingham como una persona completamente diferente. Rory, que solo estudió francés en la escuela secundaria, de repente resultó ser francoparlante. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Rory. Santé. Hablaba francés con tanta fluidez que una de las empleadas del hospital le preguntó de qué país venía, excepto que Rory y su familia pasaron toda su vida en Gran Bretaña y nunca habían visitado Francia. Pero eso no es todo. Por alguna razón, Rory estaba seguro de que él era el actor de Hollywood, Matthew McConaughey. No paraba de hablar de rodajes, papeles y nuevos contratos. Eso se debe a que los médicos británicos lo trataron con una medicina innovadora, pero no probada anteriormente. Por suerte, 2 meses después, la cabeza del tipo volvió a la normalidad. Rory recordó quién era realmente, mientras que su francés se mantuvo a un nivel bastante alto. Por supuesto, después de una lesión tan grave, no pudo continuar su carrera como jugador de fútbol profesional, pero Rory encontró un nuevo pasatiempo: la peluquería. Ahora planea abrir su propia barbería.